tiene como objetivo hacer explícitos los modos como la reflexividad contemporánea se conecta con la crítica en una espiritualidad concebida como experimentación consigo mismo. Para establecer esta relación, Adrián recurre a diferentes autores, entre ellos Kant, Hegel, Foucault, entre otros, para mostrar cómo la reflexividad estará siempre asociada a la crítica, la configuración de subjetividades y las transformaciones espirituales. La reflexión sobre las condiciones sociales, políticas y culturales en cada época implica entonces una relación del sujeto consigo mismo que da lugar a experimentaciones que se reflejan en el orden de lo ético, lo estético y lo político, para finalmente generar mutaciones y devenires espirituales. Finalmente, es importante anotar que en esta ponencia se avanza más en una reflexividad trascendental, se avanza más allá, de una reflexividad trascendental, ubicándola en un plano inmanente y experimental. Bien, buenos días, gracias por estar acá. Aunque la introducción de la ponencia luce estrictamente filosófica, quiero decir que este ejercicio consiste mejor en hacer explícitos unos elementos de investigación que he desarrollado en los últimos años, acompañados justamente de la pregunta por la crítica que se hace al doctorado en estudios sociales, especialmente en la pregunta por qué es eso que es la subjetividad. Ahora bien, en ese ejercicio inicial de investigación aparece lo que se llamó analítica histórica de los sistemas de reflexividad como herramienta para la investigación social de la constitución de la subjetividad. En ese momento de la investigación se asumió la posibilidad de dar cuenta de la producción del sí mismo desde una perspectiva espacial. Es decir, reconocer que la pregunta por la interioridad, hasta donde sé ninguno de los presentes negaría que posee una interioridad, tal vez lo haría de acuerdo a cierta posición académica, pero digamos que casi todas las personas dicen de sí mismas que tienen una cierta interioridad. Y que ese espacio, comillas, interior, un espacio sin espacio, digo yo, ese espacio no existe, pero esa interioridad ha sido configurada a través de ciertos elementos históricos susceptibles de ser analizados en una reflexión social. Es decir, la interioridad que en ocasiones tanto se pregona realmente, para decirlo con todos los autores que hemos señalado, es el resultado de la aplicación de un conjunto de técnicas de gobierno, unas maneras que hacen que usted se conecte con usted mismo de cierto modo como parte de una estrategia que tiene por objeto construir un sujeto para el capital, una manera de ser lo que se dice. Ahora bien, en este ejercicio se propusieron tres conceptos: campos de posibilidad, el sujeto está limitado, organizado por unos límites, ya Jorge explicó bastante bien la cuestión del límite de Foucault, pero esos campos limitados organizan también unos campos de posibilidad en el orden del poder, dinámicas reflexivas, porque muchos de nosotros creeríamos que tenemos una única interioridad cuando tenemos muchas, porque realmente no hay una interioridad sino un conjunto de dinámicas, unas maneras de volver sobre nosotros mismos, y por último unos límites experimentales cuando jugamos con nosotros mismos una manera distinta de ser. Más allá de si eso es cierto, esta que es la primera parte de esa propuesta de investigación, dar cuenta de la configuración de unos modos como el sujeto se objetiva a sí mismo en un conjunto de relaciones. Para traer asuntos filosóficos, Sócrates lanzándonos la bofetada a la cara, una vida que no se reflexiona es una vida que no vale la pena vivirse. Recuerden la manera como Nussbaum insiste en eso en las propuestas liberales hoy de la educación. Una vida que no se reflexiona es una vida que no vale la pena vivirse, es un elemento duro hoy. Pero pongamos por caso que usted decide construir un lugar donde pues utilizamos esa reflexión de algún modo. Entonces ponemos, como, entre comillas, una vida que no se reflexiona es una vida que no vale la pena vivirse, y abajo Sócrates, y entre paréntesis, aquí te enseñamos cómo, y debajo, eso cuesta tanto. Para saltarme históricamente muchísimo tiempo, no voy a explicar esa cuestión histórica, al problema Nietzsche de llega a ser el que eres, replanteando una perspectiva griega. Bien, supongan que entran a un lugar en el que dice, llega a ser el que eres, abajo entre paréntesis dice, aquí te enseñamos cómo, y más abajo dice, y eso cuesta tanto. Más allá de todas las posibilidades filosóficas que hay, en la analítica histórica de los sistemas de reflexividad, se trataba de dar cuenta cómo, históricamente hablando, hemos configurado un conjunto de relaciones con nosotros mismos que hoy son centrales en la producción de una manera de existencia sin la cual el capitalismo no sería viable. Es decir, las posibilidades de resistencia se dan justamente
en tanto en cuanto reconocemos como unas ciertas interioridades, unas ciertas dinámicas reflexivas se han configurado y sirven como soporte hoy de eso que llamamos ser para el capital. En la mitad de eso está algo que Jorge señaló con Foucault, que se trata del problema de la verdad sobre sí mismo. Michel Foucault, en el curso del 82, en la hermenéutica del sujeto, muestra cómo hay una relación entre espiritualidad y filosofía que ubica el problema de la verdad. Rápidamente ese problema es: no estás listo para la verdad, no puedes. Y en un momento en que filosofía y espiritualidad virtualmente se identifican, la espiritualidad es la modificación del sujeto que realiza sobre sí mismo para poder acceder a la verdad. Pero eso cambia. Luego viene el gran problema moderno, el momento cartesiano, los debates con Lacan, el problema de que yo puedo resolver ese acceso a la verdad a través de la evidencia cartesiana, etc. Un tercer momento en el que ahora el problema es el enfrentamiento entre la teología y diversos modos de lo espiritual. Los teólogos acusan a personas que tienen acceso a visiones espirituales de no ser teológicas o de estar afuera de las condiciones eclesiales, mientras que los místicos acusan a los teólogos de ser puramente racionalizadores de una experiencia religiosa. Más allá de todo eso, habría un cuarto momento, que es al que se refiere Foucault en términos amplios, y es el hecho de que hay una mutación histórica de la relación con nosotros mismos en el orden de una verdad producida para que entendamos que somos. Y en esa mutación, la verdad sobre nosotros mismos se convierte en un aspecto central del capitalismo. Es decir, para que seamos hoy lo que somos, necesitamos máquinas productoras de la verdad sobre nosotros. Pasaré ahora a unas problematizaciones acerca de eso para ir avanzando. Luego apareció esta pregunta en la investigación: ¿cómo se vive hoy, en una época de inmanencia radical, una vida filosófica como pura práctica de un cierto modo de vida? Bueno, pues en la investigación estábamos analizando esto. Todo aquel que se dice crítico, todo aquel que propone un elemento crítico, termina siendo exigido en una cierta manera de vivir. De otro modo, nadie dice de sí mismo que está haciendo cualquier clase de crítica, la que sea, del horizonte que sea, si esa crítica no cuestiona su manera de existencia, si no le exige un cierto modo de ser. Así que la investigación iba para allá. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay trascendentes, tampoco hay trascendentalidades? ¿Qué pasa cuando la inmanencia radical viene, por decirlo en el lenguaje de Deleuze y Rossi-Braidot, etc.? ¿Qué pasa cuando las exigencias de inmanencia radical nos dicen que debemos construir una vida que valga la pena, una vida superior, una vida distinta? Devolviéndonos a la cuestión del negocio que vamos a montar, pues una vida que no se reflexiona es una vida que no vale la pena vivirse. Pero ¿qué significa reflexionar cuando ya no hay elementos trascendentales en nosotros? O por ejemplo, llega a ser el que eres. ¿Y qué significa llegar a ser el que se es cuando ya no hay ni elementos de finalidad total, ni aspectos finales espirituales, sino lo que hay son posibilidades y potencias? En ese orden de ideas, el problema de la vida filosófica no es únicamente una pregunta para filósofos. Es una pregunta para todo aquel que dice de sí mismo que va a llevar una cierta forma de vida porque es una prueba práctica de su condición de ser crítico. Y digo prueba práctica en el sentido de que pone a prueba en su propia vida ese modo de ser crítico. ¿Lo ven? No habría una posibilidad de la crítica que diga: hago crítica, pero no pongo mi propia existencia como prueba de esa posibilidad crítica. Luego de eso vino, que fue la última vez que expuse, en este mismo espacio ha servido como eso, es genial, ¿no? La obsesión porque el espacio nos pone en el mismo espacio. Luego vino la tercera hipótesis de investigación, según la cual, lo que acaba de decir Jorge, el trabajo de Foucault sobre qué es la ilustración, termina recibiendo el desafío nietzscheano de la pregunta ¿por qué es lo dionisiaco? En un texto que va a aparecer pronto, la pregunta central por la ilustración se ve ahora enfrentada a la pregunta por lo dionisiaco como emergencia histórica. Es decir, no la inventamos nosotros. Nietzsche, en la manera como hace el ensayo de autocrítica, en su texto sobre el origen de la tragedia, insistirá en que ese texto tenía por objeto dar cuenta de la pregunta por lo dionisiaco. Ahora bien, cuando él dice eso, señala eso, muestra de manera histórica que la pregunta por la ilustración recibe ahora el desafío de qué significa organizar una relación con los afectos, la potencia, los tres verbos fundamentales de lo dionisiaco: bailar, reír y luchar, como una posibilidad de experimentación de sí. Ahora bien, la verdad sobre sí mismo no es ahora una expresión que un saber, una tradición o una técnica establece. Ahora somos el teatro de nosotros mismos, la máscara, la posibilidad de enmascararnos, la posibilidad de ser otros, la posibilidad de jugar un juego distinto. Así que Nietzsche lanza la pregunta ¿qué es lo dionisiaco? Él no lo dice ahí, pero es la hipótesis. Nietzsche lanza la pregunta ¿qué es lo dionisiaco? Y aparece como pregunta fundamental hoy, aparecería en términos hipotéticos, como pregunta fundamental hoy de lo que significan las relaciones entre modos de vida y posibilidades creativas. Así que, ¿qué es lo dionisiaco? Va más allá de la pregunta ¿qué es la ilustración?
lo que implica que el análisis que se acaba de hacer sobre la cuestión filosófica en Foucault tiene un límite. Y si alguien señala que la única posibilidad de la pregunta por lo espiritual y lo crítico hoy está arraigada en la Ilustración, pues bien, este profesor, junto con Nietzsche y otros, diría: la pregunta por lo espiritual hoy y la relación con la crítica está necesariamente conectada con la pregunta por ¿qué es lo dionisiaco? Esos elementos son bastante conocidos. Pero hay un conjunto de problemas. El primer problema es la complejidad de la evolución de los conceptos, así de como de sus relaciones. Y a los conceptos me refiero a los 3 conceptos básicos del título, ¿cierto? Reflexividad, crítica y espiritualidad. Dar cuenta de qué es reflexión fue lo que hizo Hegel en la fenomenología del espíritu. Por ponerles un solo ejemplo, ¿no? El tercer movimiento de la autoconciencia, por poner un solo ejemplo dentro del ejemplo, implica el tremendo problema de lo que significa dar cuenta de en qué consiste convertirnos a nosotros mismos en objeto de un análisis. Es decir, ¿cómo hago yo para analizar lo que soy? Me con vous savez, si vous dites soi-même, si usted dice yo mismo, myself, self, selves, auton, suis, todos esos elementos son completamente diferentes. No hay una única respuesta a la pregunta por lo que somos. Y aparte de eso, no hay una única respuesta a la pregunta de cómo nos relacionamos nosotros con nosotros mismos. Lo que podemos decir, trayendo el análisis de Foucault y de otros, es el hecho de que somos un conjunto de relaciones. Es decir, yo no soy otra cosa que el conjunto de relaciones que instauro conmigo mismo. Es decir, soy una dinámica. Yo no soy un dado, soy un producto, pero este producto no es un producto total de la cultura, sino que es un conjunto de relaciones constantes que yo realizo conmigo mismo. Y ese conjunto de relaciones constantes se genera ahora una posibilidad de volver sobre sí, que ya no es ahora un volver sobre sí en el que yo me reconozco plenamente, sino una dinámica que incluso puede ser producida por técnicas. En segundo lugar, el concepto de crítica. Vaya usted a ver los millones de definiciones de crítica, pero hay un problema con la crítica. Y es que la crítica actual hace una crítica sobre el sujeto al mismo tiempo que se hace una pregunta por el sujeto de la crítica. Es decir, la pregunta actual por la crítica cuestiona qué es eso que somos, la pregunta por el sujeto. Pero al mismo tiempo, el sujeto hoy de la crítica está en entredicho. ¿Quién puede hacer crítica hoy y por qué? ¿Lo ven? Ahora, en ese orden de ideas aparece una tremenda pregunta respecto del concepto de crítica que deriva de un conjunto de tradiciones, pero al mismo tiempo nos ubica en un tremendo problema respecto de mi idea de mí mismo y mi idea de crítica. Para decirlo simplemente, dime quién te crees que eres y te diré qué noción de crítica tienes. No es que yo soy feminista, radical, lesbiana, maestro. Y entonces, bueno, yo puedo decirte qué idea de crítica tienes. No, yo me ubico mejor, como se acaba de decir en el trabajo sobre educación, como un sujeto capaz de interacciones intersubjetivas, de relaciones de argumentación, Habermas, etc. Es otra posición que tiene otra idea. Sin embargo, aparecen esas relaciones complejas. Y por último, espiritualidad. Si hay algo complejo de definir, ¿qué es eso que es espiritual? En este ejercicio estamos proponiendo como hipótesis que la espiritualidad sería hoy, desde la pregunta por lo dionisiaco, la capacidad que tiene un sujeto de ubicarse a sí mismo como objeto de experimentación consigo mismo. Eso es bastante amplio, de todas maneras, pero es una definición inicial. La especificidad de la multiplicidad de las luchas subjetivas en la que la configuración de un cierto modo de vida es el aspecto estratégico más importante. Tenemos luchas subjetivas. ¿Ven? Yo salgo y digo, yo pertenezco a A, quiero ser B, establezco C, ubico mi posición Z. ¿Ven? Hay muchas, les plantearé algunos ejemplos ahora. Pero no podemos dejar afuera las luchas subjetivas disponibles en la actualidad, especialmente cuando en esos momentos unos sujetos que establecen unas relaciones consigo mismo toman eso como su aspecto central político. ¿Ven? Hay un momento en el que alguien dice, esto que yo soy, este esfuerzo que hago, esta manera de ser que estoy elaborando, es mi mayor esfuerzo político. Los riesgos asociados al prestigio de la visión moderna de la crítica, la reflexividad y la espiritualidad. Entonces, pongamos por caso, alguien dice, no, pero es que la espiritualidad consiste realmente en el Geist hegeliano, en la capacidad de alcanzar lo mayor de nosotros mismos a través de la razón. Bueno, no. Hay un momento en el que hoy alguien dice espiritualidad y propone una técnica espiritual en un salón de clase, en un ejercicio doctoral de reflexión, y quizá alguien se levanta y diga, qué pena, pero yo no vine aquí que me hagan terapia, yo vine aquí para aprender cómo se investiga en una tesis doctoral, etc. Así que fíjense las complicaciones que tiene el prestigio de la perspectiva moderna todavía de lo espiritual. ¿Ven? No hay posibilidades de espirituales en relación con la crítica si ellas no se conectan con la razón, cuestión que en muchas posiciones está sobrepasada. La captura de esas relaciones prácticas que configuran un consumo espiritual como modalidad de producción
subjetiva del capitalismo contemporáneo, ya hablaré de eso en los casos, en las problematizaciones, pero hay una captura de esa idea de usted mismo y su acceso a la verdad sobre usted mismo en el orden de unos consumos espirituales. Como hoy. La configuración de un gobierno, hay un acontecimiento acá, que es la configuración de un gobierno de la individualidad. Ya explico el concepto. Desde la producción de la verdad del sujeto sobre sí mismo, a partir de prácticas y saberes espirituales. Michel Foucault establece un análisis entre 1978 y 1982 acerca de la construcción de un modo de gobierno que consiste en, primero, producir individuos. Hay que producir individuos. Y segundo, esa producción de individuos pasa por una tremenda construcción histórica, que tiene historia, pero que es increíblemente sorprendente, y es que la verdad de usted mismo sobre usted mismo es relevante. De hecho, usted no se puede escapar de eso. Es una cuestión muy rara que pasa ahí, ¿no? Por eso el texto se llama, el curso se llama la hermenéutica del sujeto, el convertirse a sí mismo en objeto de interpretación, etc. Hay miles de posibilidades de eso, pero la verdad sobre usted mismo es un asunto que usted no puede eludir. Es impresionante, pero ¿cómo ocurrió históricamente hablando de eso? Bien, cuando eso pasa, Foucault muestra, y hemos avanzado un poco sobre eso en estas investigaciones, cómo hoy existe una producción de existencias en las que la verdad del sujeto sobre sí mismo es parte fundamental de la captura de un gobierno, de su forma de ser, para mantener las cosas como están. Es decir, traemos unas maneras de dar cuenta de la verdad sobre sí, las usamos como herramienta para que genere efectos de poder sobre el sujeto, y el sujeto establece maneras de dominio de sí, que era lo que explicaba Jorge, modos de dominio de sí, maneras de establecer relaciones consigo mismo, dinámicas reflexivas que ahora hacen parte de una estrategia de gobierno, de una estrategia de control. Ese sería un acontecimiento histórico, el acontecimiento que emerge hoy entre nosotros. Bien, entonces para que no suene tan filosófico, pues metámonos con las prácticas. Problematización 1. La actualización de una hermenéutica del sujeto en prácticas espirituales que producen su verdad a través de alternativas mánticas. Astrología, tarot, oráculos. Métanse a YouTube. Vean la cantidad de personas que están estudiando astrología, que ven tarot. Bien, alguien diría, bien, eso es accidental. No, hoy, en este momento histórico, los sujetos están accediendo a la producción de una verdad sobre sí mismos en el orden de esas mánticas. Y las personas buscan eso. Quieren saber qué es eso. 2. La mutación de los saberes sí, psicología, psicoanálisis, psiquiatría, en su contacto con esas mánticas y la multiplicación de mánticas que articulan aspectos científicos de los saberes sí. Tal vez no lo sepan, pero en una carta astral la casa 12 es la casa del karma. Es un círculo dividido en 12 casas del zodiaco y la última casa que usted tiene, de acuerdo a su nacimiento, etc., esa es la casa del karma. Y sin embargo, en esa misma casa del karma, los astrólogos X, Y, Z dicen que ahí está su inconsciente. Pregunta, ¿cómo ocurrió históricamente hablando que alguien pueda decir que en la casa 12, que es la casa de la muerte, las transformaciones, que sea mi casa de karma y al mismo tiempo yo pueda ver mi problema inconsciente en lo que ocurre y las relaciones que se dan en mi casa 12 y en mi carta astral? Es un solo ejemplo, hay miles. ¿Lo ven? Lo que sí es cierto es que hay unas mánticas, unas formas de adivinación, etcétera, que ahora han organizado una relación con saberes sí, y desde esos saberes sí, entonces establece una posibilidad. Claro, en la mitad de eso está el elemento histórico bastante conocido del papel de Jung y del psicoanálisis junguiano. 3. La modificación de sí como elemento central para conseguir éxito o entender el propósito de la vida. La cuestión del coaching ontológico. Ven, supongan que entra en ese lugar. Llega a ser el que eres, debajo. Aquí te decimos cómo, debajo. Otra vez, eso vale esta plática. ¿Ven? Bueno, ¿cómo hago yo para modificarme a mí mismo para poder conseguir éxito? Hay miles de posibilidades para eso, hay miles de personas haciendo eso, ofreciéndome una posibilidad de decirme a mí cuál es, por ejemplo, mi propósito vital. O es que yo no sé a qué vine. Ah, bueno, mira, podríamos preguntar eso de esta manera, de este modo, etc. Hay una manera de producir la verdad sobre mí mismo desde ahí. La aparición y su creciente prestigio de las ciencias de la felicidad. Una cosa es que se diga que tenemos un problema porque no nos enseñan a ser felices y otra cosa es que sea el curso más exitoso en Harvard. ¿Ven? De una manera, de un extremo a otro, existe una producción de la verdad sobre nosotros mismos que hace parte de una captura del capitalismo desde estas problematizaciones. Y les apuesto que si alguien les pregunta que si son felices, su primera respuesta es no, porque A, porque B, porque C. Pero si alguien les pregunta qué significa felicidad, usted no tendría acceso a una definición clara de eso, ¿no? Más allá de eso, lo que sí es cierto es que hay una captura
de unos modos de ser lo que somos desde esas comillas ciencias de la felicidad. Y una última problematización, el diseño de nuevas cosmologías y mitologías como marco central de respuestas estéticas para el fandom. Bueno, me disculpan un término no filosófico en este lugar tan sagrado de la academia, pero quizás recuerden que el fandom es el conjunto de fans de algo. Y entonces hay una aparición de nuevas mitologías por todos lados. Desde Harry Potter hasta el universo Marvel. ¿Recuerdan Ready Player One? En Ready Player One, por ejemplo, ese mundo virtual está plagado de todas esas mitologías, etc. Pero en esas mitologías hay un modo de entenderse uno a uno mismo. ¿Ven? Una cosa es que yo diga que sigo el camino del samurái, etc. Y otra cosa es que yo diga que en efecto estoy interesado en las reglas éticas y estéticas del Jedi, ¿no? O por ejemplo que alguien sepa que Themyscira es el lugar donde nació la Mujer Maravilla y que yo no me pregunto hoy qué haría Jesús, me pregunto qué haría la Mujer Maravilla. ¿Ven? Cuando eso pasa, en ese horizonte hay unas maneras distintas de ser, etc. Todo eso nos lanza una pregunta de investigación, que es la que está haciendo de acá: ¿cómo enfrentar un gobierno en la individualidad configurado en una actualización de la hermenéutica de sí en esas prácticas? Es decir, ¿cómo hacemos aquí y ahora para que un ejercicio reflexivo que nosotros ponemos sobre nosotros mismos pueda hacer lo que hemos dicho millones de veces, que es la crítica, dar cuenta de cuáles son los puntos de ataque posible de un movimiento que enfrenta la dominación en la que estamos sumergidos? Si suena muy samurái, disculpen, pero lo que sí es cierto es que hay que señalar esos puntos de ataque y ahora hay que establecer las estrategias. Cuando eso se desencadena de ese modo, cuando aparece de esa manera, existe una posibilidad de resistencia en la que podríamos generar unas nuevas formas de ser lo que somos, que es el punto central de la hipótesis. ¿Cómo? A través de la actualización de tres prácticas reflexivas susceptibles de usarse como una cierta forma de vida que sirve como prueba práctica de una posibilidad crítica. Son muy largas. Dar cuenta de la conversión ad se, la cura sui, el experimentum sui. El profesor Martínez estableció esa relación con la cura sui, con un modo del cuidado de sí, pero solamente quiero decir algo acerca del experimentum sui y termino. Experimentum sui fue un ejercicio que hicieron los estoicos que traduce en sentido estricto ponerse a prueba. Ponte a prueba. Hoy, si le atravesamos la pregunta por lo iniciaco que hemos señalado, el experimentum sui no tiene por qué ser un ponerse a prueba en el sentido de que mira cómo soy de duro y cómo soporto el mundo, sino mejor la posibilidad creativa de establecer unas relaciones complejas conmigo mismo en el orden de experimentar cosas conmigo mismo distintas. Bien sea en el orden del placer, tenía que ser Foucault el que señaló que la amistad es la capacidad de esforzarnos mutuamente tú y yo de darnos el máximo placer posible. Pregunta, ¿cómo podría experimentarse en una forma de amistad en la que ahora el placer sea un asunto central en diferentes niveles? Más allá de eso, es un solo ejemplo. Lo que sí es cierto es que el experimentum sui ya no sería únicamente un ponerse a prueba, sino especialmente una posibilidad de establecer relaciones con uno mismo en el orden de una experimentación. Ya Deleuze lo señaló en muchos lugares, eso es peligroso, eso es complejo, etc. Pero valdría la pena preguntarse si este mundo, marcado por la racionalidad y por el capital, no necesita ahora una máscara, ¿no? O miles, hay unas capturas de la máscara por ahí en el Joker y en V de Vendetta, etc. Pero no habría miles de posibilidades de establecer formas de relación consigo mismo en las que yo me pongo a prueba como posibilidad para dar cuenta de otro modo de ser, en la que ataco un punto central, que es lo que quiero terminar, el modo como unas verdades sobre nosotros mismos están siendo producidas para ser parte de estrategias de captura de lo que somos. Pues bien, si yo me voy a otra posibilidad, a otra manera de producir una verdad sobre mí mismo, quizá ahora haya un asunto de ataque al capital que muchos creían que no era viable. Muchas gracias.